Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar de fiebre amarilla. Mi nombre es Eduardo García, soy residente de Medicina Interna de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y para empezar a hablar de este tema, quiero tocar como unos aspectos de la historia. Sabemos que la fiebre amarilla es una enfermedad viral que es originaria en África, circulaba ya de forma silvestre entre primates y mosquitos, que el virus a lo largo de la historia fue introducido a este continente, el Nuevo Mundo, por barcos de tráfico de esclavos que venían de diversas partes del mundo, pero principalmente de África Oriental, y estaban infectados por Aedes aegypti. Y también, además de traer los esclavos que se encontraban infectados por el Aedes aegypti, traían también el vector. Entonces, esto es algo muy importante porque de esta forma, a través de los puertos marítimos, se empezó a extender esta enfermedad. Y de hecho, en la imagen que ustedes pueden observar ahí, esto fue una portada publicada en Nueva York en 1878, en donde se veía un esqueleto vestido de marinero que sostiene una bandera que dice Yellow Jack, que esta bandera la colocaban en representación cuando colocaban un barco, un hospital, alguna institución en cuarentena, colocaban una bandera amarilla. Entonces por eso lo hacen en representación. El esqueleto estaba representando la muerte, que estaba tocando una puerta, y como pueden observar se encuentra vestido de marinero, que indicaba que la amenaza venía de los puertos. Y algo muy importante es que estaba la puerta cerrada y arriba dice New York City, porque en esta región se ha presentado varios brotes a lo largo de la historia, y también se ha presentado un aumento en la mortalidad en esa época. Y era como una especie de advertencia y como de presión política, porque si pueden ver en el pie de página, mencionan como señor alcalde y señores de la Junta de Concejales, la respuesta está en sus manos, como tratando de insistir de que se cerraran los puertos con el fin de poder frenar como este tipo de enfermedades. Han habido múltiples reportes a lo largo de la historia en Estados Unidos. Por ejemplo, una de las más representativas ocurrió en Filadelfia, y otra en 1878 en Memphis, donde hubo una muerte de múltiples pacientes por la expansión a través de los puertos de la fiebre amarilla. En esta imagen que pueden observar a la izquierda se encuentra el doctor Carlos Finlay. El doctor Carlos Finlay en 1881, debido a diversas observaciones en el medio, él propuso la hipótesis de que la fiebre amarilla era transmitida por un mosquito, que era la Aedes aegypti. Decía que este era el vector de la fiebre amarilla, y presentó de hecho la teoría en un congreso internacional en Washington en 1881. Sin embargo, mientras estaba presentando esta teoría, no lo tomaban en serio, no tomaron pues que esto tuviera una plausibilidad adecuada, y más fácil rechazaron pues como esta hipótesis. Y de hecho él recibió como un sobrenombre en la alegoría, que era el hombre mosquito, y tomaban y hacían muchos chistes pues con la teoría que le estaba mostrando, porque para esa época aún no se había podido determinar cómo ocurría el contagio. Se pensaba que era a través del viento, de los miasmas, también del contacto con fomites, con sábanas, con ropa sudada. Entonces, las primeras observaciones de este doctor fueron importantes para poder sembrar como esta teoría y poderla demostrar y refutar después. Alrededor de 1927, Adrian Stokes, en la Comisión para la Fiebre Amarilla de la Fundación Rockefeller, aislaron el virus en los monos que pueden observar a su derecha, que es el mono Rhesus, a partir de la sangre de un paciente infectado de Ghana que se llamaba Sibi. Y hay una cosa muy importante a lo largo, y teniendo como fundamento la teoría que había presentado Carlos Finlay, y es que de esta Fundación Rockefeller también mandaron a Cuba para realizar un estudio y tratar de identificar una comisión de fiebre amarilla que pudiera identificar cómo era el contagio. Y esta fue liderada por un doctor que se llamaba William Reed, que él lo que hizo fue diversos experimentos en el cual llevó a múltiples pacientes en que estuvieran en contacto con el mosquito y miraran a ver si se infectaban, y otro grupo de pacientes que estuvieran en contacto con fomites, con sábanas, con ropas, para ver si se infectaban, y encontraron que todos los que desarrollaron fiebre amarilla fueron los que estuvieron en contacto con el mosquito. Entonces esto ayudó como a verificar la teoría de Carlos Finlay. Y ya en 1951, un médico sudafricano
que trabajaba en la misma Fundación Rockefeller y se encontraba en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard, él desarrolló y obtuvo una cepa atenuada del virus, que es la 17D, y esta es importante porque tenía una inmunidad que era, por decirlo así, no inducía tanta virulencia. Entonces pudo tener una cepa atenuada y la usó como vacuna, que es la que estamos usando hoy en la fecha. Él hizo múltiples experimentos y como pueden observar en la parte inferior del el recuadro de la diapositiva, él hacía una inyección de el virus de la fiebre amarilla que ya había sido aislado en los monos rhesus, lo hacía en embriones de ratones y hacía 17 pasajes en esos embriones de ratones para poder tratar de atenuar la virulencia del virus y posteriormente lo pasó a los embriones de pollo, hizo 41 pasajes obteniendo un virus un poco más atenuado, pero sin embargo este virus él veía que tenía mucho compromiso a través del sistema nervioso central y de las vísceras. Entonces lo que hizo fue tener unos embriones de pollo denervados, modificados genéticamente para impedir que el virus se pudiera, digamos, unir a la parte nerviosa y generar encefalitis. Entonces, cuando estuvo en este embrión de pollo denervados, hizo alrededor de 171 pasajes tratando de atenuar el virus y de esta forma pudo tener un virus atenuado que no fuera tan neurotrópico y no tuviera una virulencia tan importante y pudiera ser usado como vacuna. Todo esto llevó a que el doctor Max Taylor fuera reconocido y ganado el Premio Nobel de Medicina. Y esto, digamos que marcó una de las pautas en la fiebre amarilla porque se aumentó las inmunizaciones que ocurrían a lo largo de la historia y con una inmunidad que podía durar incluso durante toda la vida y esto cambió pues la historia natural de la fiebre amarilla disminuyendo y controlando un poco más la parte de la mortalidad que ella tenía. Y cuando ya se pudo determinar también en Cuba que el mosquito era el responsable transmisor de este tipo de enfermedades, se llevaron campañas para poder realizar eliminación de criaderos, eliminación del vector, usar toldillos y eso también marcó mucho la historia porque los pacientes, las personas que se enfrentaban a guerras o en momentos históricos como la construcción del canal de Panamá tenían mucha mortalidad por fiebre amarilla y todo, digamos, este control del vector ayudó a que se disminuyera mucho de esta parte. Como pueden observar en esta gráfica, vemos que la fiebre amarilla alrededor de 80.000 a 200.000 casos al año en el mundo se reportan. Es endémico en África, allá fue donde salió este virus, y en Sudamérica. Y una cosa muy importante es que en el mapa de Sudamérica, como pueden observar, hay países que están señalados ahí como Brasil, nuestro país Colombia, Perú y Ecuador, que presentan casos muy significativos y muy altos. Y como pueden observar, las bolitas amarillas son los sitios en donde hay una mayor proporción de casos, que como pueden ver ahí, se encuentra principalmente en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, en Brasil. En África podemos observar que la fiebre amarilla es prevalente en varios países. Ahí por el colorcito que pueden ver, el que se encuentra en color azul son regiones que son endémicas y comprende lugares como se observa en el mapa como Nigeria, Guinea, Senegal, África Central, y esto es muy importante porque en estas zonas no ocurre solamente el ciclo del cual les voy a hablar más adelante, que es el selvático, sino que también ocurre el ciclo que es urbano de la transmisión de la fiebre amarilla. Hablando un poco de la actualización epidemiológica en las Américas, este boletín de la OPS salió hace nada, hace 4 días, del 24 de abril del 2025, en donde nos muestran que en total van 189 casos humanos confirmados de fiebre amarilla en 4 países, principalmente que son Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. De estos 189, alrededor del 74 son casos fatales. En Bolivia se ha reportado 2 casos, uno de ellos fatal. En Brasil 102 casos, de los cuales 41 es fatal. En Perú 32 y 11 fatales. Y en Colombia tenemos que hay 53 casos con 21 fatales. Todo eso ha ocurrido a lo largo del 2025, desde la semana epidemiológica 1 hasta la 15, que es la del 24 de abril del 2025. Y como pueden observar en la gráfica, la proporción de Colombia, que es la que representa el color verde, no pasa desapercibida, alcanza a tener una
una muy buena proporción y ya en total 53 casos, si uno lo compara con los demás, ocupando el segundo lugar. Es importante pues conocerla por la mortalidad que tiene, que se ha llegado a ver en algunas zonas, que la mortalidad alcanza desde el 45 al 50%. En esta gráfica muestran un recorrido de los casos confirmados de fiebre amarilla desde el 2023, que es el primer mapa, hasta el 2025. Y como pueden observar, en 2023 habían casos que eran muy aislados y en 2023 se encontraban casos que principalmente se encontraban en Brasil, mientras que ya en 2024 empezaron a ocurrir casos en nuestro país, en Colombia, y eran en zonas donde se encontraba la selva amazónica. Sin embargo, ya para el cuadro que aparecen los puntos en rojo, que es el de 2025, los casos se han detectado principalmente no solo en zonas que son selváticas, sino que son pacientes que se desplazan desde la selva a lugares que son un poco más urbanos, y ahí estaríamos en ciudades como en Sao Paulo, en Brasil, y en Colombia, nuestro medio, saber que en las regiones del Tolima es una de las regiones que más casos se han empezado a presentar de fiebre amarilla. Hablando específicamente de nuestro país, Colombia, desde el inicio del brote de 2024 se han reportado en total 76 casos y han incluido 34 casos fatales, que alcanza a ser un poquitico menos de la mitad. Y en 2025 vamos, entonces, como les mencionaba previamente, 53 casos, 21 defunciones, y estos se concentran principalmente en los departamentos que se encuentran ahí. En Caldas hay un reporte de un caso fatal, en Caquetá también un caso fatal, en Meta va un caso fatal, en Putumayo vamos 3 casos reportados, de los cuales uno es fatal, y en Tolima es la mayor proporción, donde hay 46 casos, incluye 17 casos fatales. Los casos que se han reportado han sido en personas entre 15 y 84 años. Los síntomas más o menos están reportados en el boletín, que son entre el 6 de enero y el 17 de abril del 2025, y todos los pacientes que estuvieron expuestos ahí, que estuvieron con el desarrollo de la fiebre amarilla, estuvieron en zonas de riesgo para la fiebre amarilla, ya sea por actividades laborales, recreativas o actividades como agricultura. Y una cosa muy importante es que no tenían antecedente de vacunación para la fiebre amarilla. Entonces se cumplía que el paciente era susceptible y se enfrentaba a una zona susceptible, y por eso se desarrollaba la infección por fiebre amarilla. En el departamento del Tolima, el brote inició en una zona rural que se encontraba en la zona suroccidental del Parque Natural Regional Bosque de Galilea. Y en Tolima, como pueden observar en el mapa que se encuentra a la derecha, hay unas regiones que se encuentran en un amarillo un poco más oscuros, que son las principales donde se han identificado alto riesgo, y ahí son lugares como Ataco, Chaparral, Dolores, Melgar, Prado, Purificación, Villarrica. De todos esos casos que se han presentado, alrededor del 80% ha ocurrido en hombres, y esto es porque la mayoría de los hombres, por actividades ya sean militares o actividades de agricultura, son los que se exponen como mucho más frecuente a las regiones selváticas. Y en este caso, la fecha de inicio de los síntomas era entre septiembre del 2024 en Tolima y 17 de abril del 2025. Entonces es una región que hasta el momento la tasa de letalidad que ha tenido es 41%, que es muy consistente pues con lo que demuestra en la literatura, que es alrededor de 45 hasta el 50 en algunos casos. Teniendo en cuenta ya toda esta epidemiología y haciendo como esta puesta al día de cómo estamos en el mundo, y posteriormente en las Américas y ahora en Colombia, ahora sí vamos a hablar de la fiebre amarilla como tal. Es un arbovirus del género Flavivirus y es de la familia Flaviviridae. Tiene un solo serotipo y se conserva antigenéticamente, y por esto es que la vacuna va a proteger contra todas las cepas del virus. Se han descrito que alcanzan a ocurrir hasta 5 genotipos, pero no tienen diferencias antigenémicas. Entonces es muy importante porque la vacuna va a cubrir. Se reconocen 2 ciclos epidemiológicos que ya les voy a mostrar un poco más adelante, pero es el ciclo urbano y el selvático. En el urbano, en África, es por el Aedes africanus, y en nuestro medio, en América, es por el Aedes aegypti, y el ciclo selvático es en América Latina por Hemococcus. Hablando específicamente del virus, este virus es un virus pequeño de 40 a 60 nanómetros, es un virus de RNA de cadena sencilla, tiene diversos componentes, y ahí tiene unas proteínas en la envoltura, que es la proteína la NS1 y NS3,
que como recuerden que es de la familia de los flavivirus, comparte como estas proteínas no estructurales con virus como por ejemplo el dengue, el Zika. Estos son importantes para que él logre su replicación y pueda evadir la respuesta inmunológica. Les recuerdo nuevamente lo del solo serotipo versus los 5 genotipos. Aunque hayan 5 genotipos, estos no van a cambiar inmunogénicamente. Entonces, la respuesta que se va a dar va a ser la adecuada. Cuando uno se expone a él, va a quedar con anticuerpos protectores o hacia la vacuna. Y ahí pueden observar en la gráfica de la derecha la estructura del virus que contiene una nucleocápside o un genoma viral que es RNA de cadena simple y las proteínas no estructurales que les mencioné previamente. Bien, ahora hablando un poco del vector, el Aedes aegypti, que es infectante durante toda su vida. La vida del Aedes aegypti alcanza a ser de hasta 8 semanas. Se transmite desde la hembra de este mosquito transováricamente a la descendencia. Entonces esto lo convierte en un reservorio muy importante de la infección y va a hacer que si el mosquito se logra infectar, logre hacer una expansión muy grande de la infección. Los transmisores selváticos como el hemogogus, el sabetes, también transmiten el virus transováricamente, entonces sirve también como reservorio en la selva. Estos viven sobre todo en lugares que se encuentran en las copas de los árboles, en troncos que son huecos donde se encuentran con afluentes pues, de agua estancada para poder completar su ciclo. Y allí en las copas de los árboles, al estar en contacto con los monos, ese es el hábitat de ellos, van a realizar la infección de la fiebre amarilla. Acá hablando de los ciclos que se presentan, tenemos que hay 3 círculos. El primer círculo es la fiebre amarilla selvática. Este ocurre en la selva tropical. Los que se infectan principalmente son los monos rhesus, que fueron la foto que les mostré al inicio, son primates pues no humanos, y allí mosquitos selváticos como el hemogogus en Sudamérica y el Aedes africanus allá en África, lo que va a hacer es hacer una picadora a los monos infectados, va a infectar al mosquito y luego va a picar a otros monos, como pueden observar ahí, entonces completando el ciclo de la transmisión entre otros monos y el mosquito. Puede llegar a ocurrir que un humano que llegue a la selva, por ejemplo, un cazador o un militar o un turista, puede llegar de forma accidental a tener contacto con este vector y ser infectado. Y una vez el humano llega a ser infectado, sale pues de la selva y puede ingresar al ciclo donde ya se encuentra el ciclo urbano, y allí por el otro vector que tenemos, que lo reconocemos principalmente por el dengue, que es el Aedes aegypti. Cuando este humano infectado de la selva llega al entorno urbano, el Aedes aegypti va a contagiarse y va a picar a otros humanos, haciendo pues que este ciclo se siga repitiendo. Entonces, esta parte es, digamos que muy importante porque en nuestro medio hasta el momento los casos que se han reportado son casos que son selváticos. Está el riesgo de que se pueda presentar un ciclo urbano, sin embargo, en nuestro medio aún no se ha identificado. Como les mencionaba al inicio, era solamente en África, y hasta el momento solamente es por contacto pues en agricultores, militares o personas que van a hacer turismo a dichas regiones. El otro círculo que pueden observar en la parte inferior, que es la fiebre amarilla silvestre, este ocurre solamente en África, que es un sitio en donde es una sabana húmeda y los que se infectan son los monos y los humanos. Los mosquitos van a picar a los monos infectados, después como el ya picó al mono infectado, va a picar a los humanos que viven o trabajan en cerca de estas áreas, y hay una transmisión cruzada entre monos y humanos, pero este ocurre solamente en África. Bueno, avanzando ya con respecto, hablando un poco más del periodo de transmisibilidad, ya sabemos que este mosquito vive entre 6 a 8 semanas y puede llegar a tener una infección durante toda su vida, transmitiendo transováricamente el virus, y la sangre de las personas que desarrollan la fiebre amarilla va a ser infectante desde el día antes del inicio del los síntomas y hasta alrededor del tercero al quinto día de la enfermedad. Esto va a corresponder al periodo de viremia y es en donde se puede llegar a amplificar mucho más este tipo de infecciones.
Se puede amplificar en lugares donde el mosquito, que realmente alcanza a ser hasta en el 80% del territorio colombiano, donde el mosquito pueda tener pues como su hábitat, y el periodo de incubación va a variar alrededor de 3 a 6 días después de la picadura de ese mosquito infectante. Hablando de la patogenia, el Aedes infectado inocula durante su alimentación alrededor de 1000 partículas virales en el tejido subcutáneo. Una cosa importante es que el Aedes es un mosquito, como pueden observar en esta imagen, que es fácilmente reconocible porque tiene unos puntos blancos en las patas, unos puntos blancos en su cuerpo. Ellos son de alrededor de 3 a 5 milímetros y una diferencia y como característica es que cuando ellos van a picar realmente son muy silenciosos y no hacen el zumbido característico de los otros mosquitos que uno alcanza pues a percibir cuando hay un mosquito en el ambiente. Es también una picadura, la que él hace, que es una picadura que no va a generar una respuesta, digamos, tan marcada como los demás mosquitos, que literalmente se puede llegar a presentar un abono, una roncha. En el caso de este Aedes aegypti no lo hace así, y por eso es muy fácil de que él se pueda expandir porque puede llegar a pasar incluso desapercibido. Hablando ya de la replicación viral, después de haberles mencionado como esos datos, la replicación viral se va a iniciar en el sitio que se inoculó por el mosquito y se va a diseminar primero a través de vasos linfáticos en donde se van a replicar en monocitos y macrófagos, y de esta forma se puede alcanzar los diversos órganos como el hígado, el vaso, el corazón, y se va a presentar los hallazgos pues, típicos en cada órgano. En esta gráfica es muy valiosa porque muestra de forma global cómo empieza, como pueden observar en la parte superior de sus pantallas, un mosquito infectado va a inyectar el virus en la piel humana. Este virus, inicialmente por la respuesta inmunológica, va a infectar las células dendríticas, y ya después de que eso fue en el día 0, y después en el día 1 y 2 que ocurre la viremia inicial, las células dendríticas lo que van a hacer es van a migrar a los ganglios linfáticos, y allí el virus va a poderse replicar. Luego se va a generar una expansión a través de los ganglios linfáticos y de la sangre. Como pueden observar, ahí hay un vaso sanguíneo mostrando la viremia representativa cuando este virus empieza a circular en la sangre, y allí ya puede infectar en el hígado, células de Kupffer, en otros órganos como corazón, los riñones y el vaso también puede permanecer el virus de la fiebre amarilla. Y alrededor del día 2 a 4, como ven en la parte superior de sus pantallas a la derecha, ocurre en el día 2 a 4 la infección hepática inicial. Se infectan principalmente los hepatocitos, y este virus tiene un daño hepático que por el propio virus va a generar una muerte y un daño hepatocelular, no solamente por la respuesta inmunológica como ocurre en otros virus como el virus de la hepatitis B, sino por el virus propiamente al producir radicales libres y demás. Y allí empieza la expansión del daño hepático, que es progresivo. Este daño hepático va a persistir alrededor del día 4, 5, puede alcanzar el día 5 y 7, y allí en este daño hepático va a ser característico porque se van a activar una respuesta inmunológica. Como pueden observar ahí, se libera interferón alfa, interferón gamma, TNF alfa, interleuquina 2, y todo esto va a ser una tormenta de citoquinas que va a generar un daño inflamatorio, un daño microvascular, va a generar una respuesta inflamatoria. Entonces el paciente va a tener hipotensión, puede tener coagulación intravascular diseminada, y eso llevarlo a un choque, a una acidosis metabólica, a una falla renal, y también posteriormente a la muerte. Y un hallazgo característico que, como ven en la parte inferior de la imagen, es en el riñón. En el riñón se puede generar una necrosis tubular. Esta necrosis es por apoptosis de las células tubulares y genera una insuficiencia renal, sobre todo de origen prerrenal, y en el corazón la apoptosis de células miocárdicas, que va a llevar a un fallo de bomba, a hipotensión y a un paciente que se encuentra en choque. Entonces, de manera grande, esta gráfica resume como toda la patogenia del virus y todo lo que él genera en los órganos como tal. La enfermedad evoluciona en 3 fases. Una fase inicial, que es una infección leve o moderada, va a ser caracterizada por fiebre alta, súbita, cefalea intensa, mialgias, artralgias, dolor lumbar. El paciente puede desarrollar enrojecimiento facial, inyección conjuntival y congestión conjuntival, náuseas, vómito, y puede resolver de 3 a 4 días o puede progresar a la fase grave. Y en la fase de remisión, que sería la segunda, puede durar entre 1 a 2 días. La fiebre va a desaparecer, el paciente parece que mejora,
y se puede confundir incluso con una recuperación completa. Sin embargo, en algunos casos, esta fase es seguida por un empeoramiento rápido y algunos pacientes pasan a la fase tóxica. Entonces, esta fase tóxica aparece alrededor del 25% de los casos y esta sí cursa con una alta mortalidad porque se presenta en la fase tóxica o de intoxicación, como llaman en otros libros, una fiebre que es hemorrágica, se presenta toda la falla multiorgánica, la insuficiencia hepática y la renal, el síndrome multiorgánico y llevando a choque y a una mortalidad que, como vimos en algunas cortes, alcanza a ser de hasta el 50%. Entonces, algunos pacientes, no todos pueden desarrollar la fase tóxica y los que lo desarrollan, la mortalidad sí va a ser bastante elevada y en esos pacientes uno alcanza a ver que cuando se compromete tanto el hígado como el riñón, la mortalidad a los 7 días es del 50% y cuando esos pacientes desarrollan encefalopatía, la mortalidad es de hasta el 30%. En esta gráfica les quiero mostrar como las fases digamos, los periodos que ocurren en la fase virémica y después en el periodo de intoxicación. Entonces, como pueden observar en la primera parte de la gráfica, este periodo de infección, que recuerden que es de 3 a 6 días, va a ser caracterizado por la fiebre y uno de los signos característicos que ocurre en este tipo de pacientes es el signo de Faguet, que es la bradicardia en presencia de la fiebre. Entonces pueden darnos claves diagnósticas para poder sospechar pues como esta entidad. Recuerden que los pacientes también van a presentar inyecciones conjuntivales, además de todos los otros síntomas y signos que se describen ahí. En los laboratorios van a presentar leucopenia, neutropenia, va a haber un predominio de AST en relación a la ALT, porque recuerden que no solamente se afecta el hígado, sino que se afectan otros órganos donde se encuentra la AST, como el músculo, el riñón, y también esto va a llevar a que el predominio sea muy característico y los pacientes van a desarrollar proteinuria en estadios iniciales. Ellos van a cursar es con microalbuminuria y ya cuando se instaura la falla renal como tal, se presenta la proteinuria. Entonces la microalbuminuria puede ser un marcador inicial de que se está empezando a avanzar a esa fase tóxica. Y ya en el periodo de la remisión, que es de 2 a 24 horas, los síntomas pues se resuelven, el paciente puede tener la recuperación o puede hasta el 20 al 30% avanzar al periodo de intoxicación, que es de 3 a 8 días, que como ven, la mortalidad es bastante alta por todo el compromiso que se presenta y toda la falla multiorgánica llevando pues a la muerte. Entonces, esto es muy importante, reconocer todas estas fases que nos pueden dar pistas y ayudas al momento de hacer el diagnóstico. Y siempre que sospechemos la fiebre amarilla, tener en cuenta esta gráfica que es muy, muy característica, pues acá en nuestro medio, que es el enfoque del síndrome febril agudo en Colombia. Vemos de que los pacientes que tienen un síndrome febril agudo no solamente va a ser fiebre amarilla, sino que van a tener un enfoque que debe ser sindromático. Este enfoque sindromático va a comprender diversas entidades como dengue, riquexia, leptospira, que esto ya lo hemos hablado en otras reuniones que hemos pero recuerden, entonces la fiebre amarilla va a entrar dentro de este enfoque siempre y cuando uno haga el enfoque sindromático, que en este caso sería el síndrome febril agudo acompañado de principalmente ictericia, coluria, colia, que va a darnos la fiebre amarilla. Y en los paraclínicos, ¿cómo se va a ver? Vamos a tener lo que les mencionaba, leucopenia con neutropenia. Esto va a llevar a que el paciente tenga la posibilidad de desarrollar sobreinfecciones bacterianas, trombocitopenia también van a presentar. Lo de la función hepática al nivel de las transaminasas, la AST va a ser mayor que la ALT y los pacientes van a tener la función renal, ocurre una falla prerrenal por esta NTA que les había mencionado previamente por lo de la necrosis, y en la proteinuria va a llegar y a ser característica de hasta 3 a 20 gramos por litro. Los pacientes van a desarrollar hipoglicemia como un reflejo de todo el daño hepático y la imposibilidad de realizar esa gluconeogénesis y el daño que está ocurriendo en el hígado, y la coagulación pues va a presentarse la CID y diátesis hemorrágica, llevando a que los pacientes tengan dificultades para realizar procedimientos invasivos, como por ejemplo realizar alguna biopsia de algún sitio estaría contraindicado, porque en el contexto de la fiebre amarilla esto puede desencadenar una hemorragia que puede llegar a ser fatal. Bien, entonces en el diagnóstico que nos plantea la guía
tenemos un caso probable y un caso confirmado. En el caso probable es un paciente que desarrolló ese síndrome febril que sigue de ictericia, que es el enfoque sindromático que les mostraba, dentro de las siguientes 2 semanas, que es residente o es procedente de alguna zona de riesgo de fiebre amarilla, y algunos de los síntomas que se encuentran ahí descritos, que pueden ser epistaxis, giborragia, petequias, equimosis, sangrado digestivo, o también el caso probable es aquel que haya fallecido a las 3 siguientes semanas de iniciados los síntomas, a que se haya hecho la referencia después del descrito. Entonces, si alcanzó a fallecer, también alcanza a ser un caso probable, que ya entraríamos pues a realizar un protocolo, que les voy a hablar un punto sobre eso más adelante. Y en el caso confirmado, tenemos que se confirma por laboratorio algunos de los siguientes métodos que están ahí descritos, que es el aislamiento del virus de la fiebre amarilla en sangre o en tejido hepático. Ese tejido hepático es principalmente en autopsias, o la presencia de IgM específica en suero con un aumento de hasta 4 veces los títulos, presencia de lesiones típicas en el hígado observadas en los cortes de anatomía patológica. Ahorita les muestro una imagen especial de cómo se ven estas lesiones en el hígado, y ayuda pues como mucho a guiar el diagnóstico. ¿Qué formas tenemos de hacer este diagnóstico? Entonces, la PCR inicialmente durante los primeros días, en general son alrededor de los primeros 5 días, 6, se puede realizar la PCR, y ya en los siguientes días podríamos echar a partir del día 6 mano de la serología. Entonces, la IgM a partir del día 6, y esto es por la gráfica que están observando ahí, que es el comportamiento de la fase de la infección, la fase de intoxicación y la formación de anticuerpos, como pueden ver en la gráfica. Y la IgG a partir del día 14, la IgG no nos diferencia si es por vacuna, por una infección que ya haya tenido el paciente, y esto puede ser porque hasta si es por vacuna se puede detectar incluso hasta 18 meses posterior a estos títulos de IgM, y los pacientes pueden llegar a desarrollar una reacción cruzada con otro tipo de flavivirus, como por ejemplo el dengue. Entonces, ¿qué se hace ahí? Uno lo que realiza es una toma seriada de esta serología, y esta toma seriada va a confirmar si se aumentan en 4 veces los títulos de que realmente se trata de una infección aguda por la fiebre amarilla. Entonces, para eso nos sirve la parte de la serología. Debe de hacerse la IgG desde el día 14 con una muestra seriada semanal, y si aumentan los 4 títulos ya ahí estaría el diagnóstico. Y lo que les quería mostrar de la parte que es el gold estándar, el diagnóstico inmunistoquímica en los estudios de tejido, como les decía, principalmente en autopsias, porque en los pacientes que se encuentran en esa fase de intoxicación van a cursar con problemas de la coagulación, con CID, y estaría contraindicado hacerles esta biopsia. Y las características histopatológicas que se presentan allí a nivel de los hepatocitos es lo que está en el recuadro en negrito, que en este cuadro en negrito ustedes pueden observar que hay una acumulación mucho más marcada de esta generación eosinofílica con lo que hacen las tinciones de estas biopsias, y esto es porque el hepatocito sufre apoptosis a raíz del virus, y todo el contenido genético al interior del hepatocito se va a condensar y a formar unos cuerpos que son característicos en patología, que se llaman los cuerpos de Councilman, que va a reflejar muerte celular apoptótica y es característica de la fiebre amarilla. Acá, como pueden observar, un cuadrito que está en Mandel, que resume la parte de las pruebas diagnósticas que podemos realizar en las diferentes fases de la enfermedad. Entonces, recuerden que la PCR va a ser, como dice ahí, en los primeros días. Ya posteriormente, el paciente que va a desarrollar las manifestaciones cefalea, mialgias, va a pasar la viremia y el desarrollo de anticuerpos. Entonces, ahí podríamos usar los anticuerpos, y estos anticuerpos, recuerden la característica pues del aumento de los títulos, y hay diversas pruebas que se pueden realizar también que me permiten como discernir si realmente esta IgM que me salió positiva, o esta serología que me salió positiva, o sea por la fiebre amarilla, o sea por alguno de los otros flavivirus que pueden presentar reacción cruzada, y ahí se describen la prueba de neutralización de la reducción de placas, que acá se las traigo, y es que se coge en un laboratorio y se coloca el virus de, por ejemplo, la fiebre amarilla, y se coloca alrededor de las células que se van a infectar, y esas células pueden ser células con las que se hicieron incluso los experimentos del desarrollo de la vacuna, que son de estos embriones de pollo o de ratones,
y se coloca el suero con anticuerpos específicos del paciente. Entonces, lo que va a pasar es que si no ocurre una lisis, significa que los anticuerpos que tiene el paciente son neutralizantes del virus que yo estoy evaluando en ese momento, y esos anticuerpos que son neutralizantes va a impedir que se dañen estas células. Por lo contrario, si ocurre la lisis de estas células, y uno puede observar ahí que se presentan estos hallazgos característicos al hacer el estudio, vemos que no tenía anticuerpos neutralizantes contra este virus, y por ende no tiene el desarrollo de la enfermedad. Esto es muy similar a la prueba de microaglutinación, pero no es la misma que la prueba de microaglutinación. Recuerde que la usamos sobre todo para otro tipo de infecciones como leptospira, y estas como más para los virus. Acá quise traer un algoritmo que es muy característico de esta explicación de la parte del diagnóstico. Entonces, tenemos un caso sospechoso que es de donde parte el algoritmo, y este caso sospechoso de fiebre amarilla, lo primero que tenemos que pensar y saber es cuántos días han pasado desde el inicio de los síntomas, y si han pasado menos de 10 días desde el inicio de esto, lo que vamos a realizar es una PCR para fiebre amarilla, y si esta es positiva, pues sería muy sencillo porque el caso estaría confirmado, pero si es negativa, vamos a continuar evaluando ya con serología, que sería la IgM. Ahí haría el IgM por ELISA para fiebre amarilla, y esta se hace si han pasado pues más de estos días, porque ya perdí pues el periodo en el que puedo realizar la PCR. Si la IgM es positiva, entonces ahí yo lo que voy a hacer es un diagnóstico diferencial de la IgM, porque recuerden lo que les expliqué de la reactividad cruzada con otros flavivirus, y si este diagnóstico diferencial por el método que les mostré previamente es positivo a otros flavivirus, pues ya sé que si me sale positivo para dengue estaría en ese escenario, pero si no es positivo a esos otros, puede ser un caso probable de fiebre amarilla. Y si la IgM en este punto es negativa, ya tendría que mirar, dependiendo de cuánto se tomó la muestra. Si la muestra fue tomada menos de 7 días desde el inicio de los síntomas, estaría ante un resultado que es inconcluso, y puede que ni siquiera haya desarrollado o dado el tiempo para desarrollar la IgM. Y si la muestra fue tomada más de 8 días desde el inicio de los síntomas, con esa IgM negativa, ahí sí ya podríamos pues excluir la fiebre amarilla. Entonces, al momento de enfrentarnos a esos pacientes, nuevamente recordando el algoritmo del que hemos hablado por pasos, tendríamos que, lo primero es que yo tenga unos factores de riesgo y unas exposiciones epidemiológicas, entonces que esté en la zona, en Antioquia, principalmente en estas regiones, que el paciente tenga esta inclusión a lugares selváticos, y posteriormente saber cuándo empezaron los síntomas del paciente. La siguiente cosa que tengo que hacer es saber si hay otras personas que se encuentran infectadas con los mismos síntomas. Este algoritmo lo saqué de un algoritmo que fue reportado sobre todo en 2018, donde se mostró que el último caso era reportado en 2018. Sin embargo, en nuestro medio, recuerden lo que les mostré, toda la epidemiología que ocurría en Tolima, y las perlas clínicas que yo les hacía énfasis eran que los pacientes podrían tener una fiebre que es en un patrón bifásico, pueden tener el signo de Paget, que es la bradicardia, pueden tener la inyección conjuntival que ocurre antes del desarrollo de la ictericia. Los paraclínicos e imágenes que debo solicitar, ya sé más o menos cómo van a cursar, principalmente la leucopenia con la neutropenia. Recuerden lo de la AST, la hiperbilirrubinemia, lo que ocurre a nivel renal y esa proteinuria por la NTA y la hipoglicemia. Los métodos diagnósticos, ya sabemos lo de la PCR y el momento de la toma, o lo de la IgM o la IgG cuando aumentan los títulos más de 4 veces, me van a permitir hacer pues como el diagnóstico de la fiebre amarilla. En relación al tratamiento, pues realmente lo que hay que detenerse ahí es muy poco, porque el tratamiento está enfocado sobre todo a medidas de soporte. No hay un tratamiento antiviral establecido hasta la fecha para este tipo de infecciones. Se han intentado diversos antivirales, pero no han tenido éxito. Entonces el tratamiento que no es específico va a ser soportar al paciente, permitir que se tenga una adecuada perfusión, poder incidir en todas las complicaciones que puede tener de la CID, de la trombocitopenia, de la acidosis metabólica. Entonces va a ser muy enfocado como en este sentido. Y algo importante que sí debemos de saber es la parte de la prevención, que la prevención puede ser por el control de los criaderos, que ya lo sabemos, lo de las aguas estancadas, o por evitar picaduras de mosquitos y tener esa precaución. Sobre todo se está escrito en la literatura que se puede hacer con permetrina en ropa, y también los repelentes se recomienda que tengan en más del 30%, alguna literatura dice que más del 25% de esta sustancia química que es el NN-dietilmetatolamida.
Y esto lo que va a hacer en el mosquito es impedir, por decirlo así, que él nos pueda reconocer, porque va a actuar en el olfato de él, en la sensibilidad que él tiene para detectar el CO2, el ácido láctico, el dióxido de carbono. Entonces, al uno utilizar este tipo de repelentes que existen en el mercado, sobre todo de este mosquito. Y la vacuna, que es la forma que les mencioné desde el inicio, que cambió pues la historia de la enfermedad de la fiebre amarilla, se recomienda sobre todo en viajeros a áreas endémicas o en personas como en nuestra región, que en este momento estamos en toda la parte de la campaña de la vacunación. Y ahí hay que hacer unas salvedades de la vacunación, y es que la vacunación en los pacientes está indicada después de los 9 meses de edad, y los pacientes que se encuentran con una dosis de la fiebre amarilla van a desarrollar anticuerpos protectores que incluso van a alcanzar a ser durante toda la vida. Sin embargo, también se está empezando a recomendar que, por ejemplo, para el sistema de vacunación internacional se tenga un refuerzo a los 10 años, o si, por ejemplo, el paciente tiene dudas, no tiene el carnet de vacunación y demás, se podría pues repetir la dosis para poder estar seguros de que sí tenga esta inmunidad. Y hay algunas contraindicaciones de la vacuna, y es que está contraindicada a menos de 6 meses de edad, porque allí la vacuna puede desarrollar un neurotropismo y desarrollar encefalitis. Se ha mostrado que los casos de enfermedad neurotrópica en estos pacientes menores de 6 meses van a ser de hasta 500 por millón de dosis aplicadas. Cuando ya tienen más de 6 meses, 6, 7 meses, alcanzan a ser hasta de 4.000 por millón de dosis aplicadas, y después de los 9 meses es seguro. Por lo tanto, la recomendación parte de ahí. Se puede también aplicar otras vacunas vivas siempre y cuando sean sitios diferentes. Las reacciones alérgicas a las proteínas del huevo, pues también sería una contraindicación a tener en cuenta, y debe ser evaluado el paciente por alergología por los productos que va a contener esta proteína. Las mujeres embarazadas también, las enfermedades relacionadas al timo, las personas inmunodeprimidas con cáncer, leucemia o medicamentos, contraindicado en pacientes VIH, sobre todo con recuentos de CD4 menores a 200, y un paciente con inmunodeficiencia primaria, y no está indicado en personas mayores de 60 años porque hay mayor posibilidad de desarrollo de reacciones adversas. Muy bien, esto era lo que les tenía el día de hoy de fiebre amarilla. Ya quedo atento a los comentarios o a las preguntas. Muchas gracias.